Es motivante saber que hay un espacio en el cual invertir tiempo de calidad. Sin embargo, la postura de quienes no somos creadores de un espacio debería ir de segunda. El inicio. Hola, buenos días, me llamo Luis Felipe Rondón, soy el fundador y head coach de Steel Warriors. Es una academia ubicada en Manizales con 10 años de funcionamiento. En este momento estamos ubicados cerca al Hospital de Caldas. La academia surge cuando trabajaba en la Liga Caldense de Taekwondo y me di cuenta que quería un espacio para mí, pues para yo poder dar mis clases y no solo enfocarme en el taekwondo, que era lo que entrenaba, sino hacer otras cosas diferentes. Entonces desde eso empezamos pues a trabajar, mi hermano y yo pues, y de en adelante hemos estado trabajando pues para el desarrollo de las MMA en la ciudad y ya más adelante del jiu-jitsu brasilero. El proceso fue muy complicado porque al principio no teníamos espacio, no teníamos dinero, no teníamos tatami, no teníamos absolutamente nada. Entonces fue complicado llegar pues y decirle a alguien entrene con nosotros sin tener nada de equipo. Entonces las cosas en un principio fueron muy difíciles, pero se fueron dando hasta ya llegar a donde estamos ahora, que tenemos pues una academia de más de 200 metros cuadrados, tenemos tatami con mucha gente entrenando, todo el equipo completo para poder entrenar bien. Entonces digamos que ha sido un proceso muy difícil pero muy satisfactorio a lo largo de estos 10 años. El jiu-jitsu, mi formación inicia cuando teníamos varios muchachos que eran muy buenos en striking, peleaban muy bien, pero al llevarlos al piso no tenían nada de fundamentos. Entonces empecé a buscar jiu-jitsu, judo, lucha, algo que me diera bases en el piso. Pero en la ciudad no había nada de jiu-jitsu y generalmente a cualquier profesor que se buscaba era excesivamente costoso. Estamos hablando de hace unos 8 años y medio, entonces el proceso en Colombia aún estaba muy en pañales, habían poquitos cinturones negros, poquitos equipos y entonces por eso los costos. Entonces buscamos a un profesor en Cali que se llama Guillermo Pazzel, que ahora está radicado en Estados Unidos, cinturón negro. Él nos inicia en el proceso y empezamos a entrenar con el hombre, pero entrenábamos de vez en cuando. Él venía una vez cada mes, cada 2 meses, yo iba a Cali una vez cada 2 meses y pues nomás había 1 o 2 personas con uniforme y éramos nomás 3 o 4 los que queríamos entrenar. Entonces por eso fue complicado el inicio. Llegan cinturones negros a la ciudad a darnos clases y pues ya ahorita Manizales puede ser llamado uno de los referentes a nivel jiu-jitsu en Colombia. Personalmente pienso que mucha gente deja el jiu-jitsu por frustración, porque no le salen las cosas, está el tipo grande que pesa 100 kilos y mide 1,90 y llega una niña y lo somete, entonces eso les frustra. Realmente para mí esa es la principal razón, pero eso se logra entrenando. Uno con el tiempo se va dando cuenta que no es tan difícil, de que las cosas son muy naturales, de que si uno entrena todo se va a ir dando y que esto es una cadena alimenticia. El más grande se va a alimentar del más chiquitico y pues nada, uno va mejorando y en algún momento va a llegar a someter a alguien, se va a ganar alguna medallita en un torneo, eso sí, entrenando juicioso. Por más que uno sea habilidoso, si no entrena no va a pasar nada, entonces toca entrenar y ese es el único secreto, seguir entrenando hasta cuando uno mejore lo suficiente para poder llegar a someter a alguien o sentirse mejor en su propio juego de jiu-jitsu. Espero estés entrenando en alguna academia y si no, ve a la más cercana, sal de tu zona de confort y supérate. Al fin de cuentas, en el jiu-jitsu brasileño, por eso uno lucha, ¿no? ¿Tú por qué luchas?